Cosmovisión mesoamericana. La cosmovisión se refiere a las representaciones colectivas de la realidad que determinan las prácticas y el pensamiento de los humanos. Más que nada es la visión del mundo. Los toltecas es el ser humano que está inmerso en el equilibrio de su vida de los hombres y de las mujeres, que aprendieron de la naturaleza, es la bóveda celeste y del espíritu, a formar rostros propios y de corazones verdaderos. Los toltecayotl se le llamó a los saberes y conocimientos de los toltecas. La toltecayotl se inició como la domesticación de las plantas, la agricultura y la invención del maíz. Los conocimientos de la civilización anahuaca, por lograr el equilibrio tanto en el plano material exterior como en el plano inmaterial interior, y consideraban el hollín como símbolo, que es la vida que se encuentra en constante devenir del movimiento y nunca estática. Los ciclos circadianos es la mecánica celeste que determina los ciclos básicos de nuestra existencia, el día y la noche, el clima, las épocas de lluvia, las sequías y las mareas. Quetzalcóatl habla que una figura por encontrar el equilibrio a través del uso correcto de la medida. Metafóricamente, ellos consideran que el cuerpo humano se compone en 4 partes, que es el ombligo, que es el centro energético. Del ombligo hacia la cabeza es el espíritu que representa por un quetzal. Del ombligo hacia los pies simboliza la tierra y la materia, que es simbolizado por la serpiente. En la parte derecha y en la izquierda es representada por el mundo y el individuo. Es el sol por el masculino y la luna por el femenino. Y la cosmogonía mesoamericana está señalada por los padres que mandaban a sus hijos a la comunidad Calpulli, que era para abarcar todos los ámbitos de la vida, tales como la filosofía mesoamericana, los rituales de juego de pelota, los templos ceremoniales, las manifestaciones creativas y recreativas, así como unidades biológicas, de alimentación, medicina tradicional y la educación. Para los grupos mesoamericanos, el cosmos se encontraba compuesto por elementos pareados que interactuaban en juegos de oposición para originar distintos fenómenos naturales. El plano horizontal del mundo se creía compuesto por 3 planos: el celeste, el terrestre y finalmente el inframundo. Los componentes del cosmos se proyectaban sobre el plano terrestre. Cada sección contaba con sus propios símbolos y representantes. El sector que correspondía al norte y al este se asociaba con la muerte, lo femenino, lo nocturno y el inframundo, siendo el jaguar y el tecolote y la serpiente sus principales representantes, mientras que en el sector que comprendía al oriente y al oeste se relacionaban con la vida, lo masculino, lo luminoso y lo celeste. Sus principales representantes eran el águila y el quexoyi. El mundo entero dependía de la existencia de ambos elementos, y estos debían encontrarse equilibrados. El predominio de uno sobre el otro traería como consecuencia una ruptura del orden que podía derivar en el fin del mundo. Estas ideas se transmitieron mediante los mitos, la historia, y pueden apreciarse en diversas obras artísticas. La filosofía mesoamericana surgió por el cuestionamiento del origen de ciertos hechos y fenómenos, provocando así que se empezara a utilizar el uso de la filosofía. Gracias a su filosofía, en este tiempo tenemos su cultura, y a través de las ruinas se desarrolló la pictografía y la escritura jeroglífica. Uno de sus más grandes conocimientos fue la toltequidad, que se traduce como el arte para vivir, y el popobul, que es una recopilación de leyendas o mitos de la antigua civilización maya, y trata de explicar el origen del mundo y los fenómenos de la naturaleza. Juego de pelota, un ritual sagrado. El juego de pelota es uno de los rituales religiosos más importantes de la cultura mesoamericana, el llamado por los mayas Pocolpoc y por los aztecas Tlachtli. El juego de pelota mesoamericano se extendió a lo largo de los 3000 años de historia mesoamericana en todas las culturas de la región. Los mayas lo practicaban porque era una actuación de su historia de la creación del universo, aunque aún sigue siendo practicado en México y en Guatemala como una forma tradicional y regional. Se practica por medio de 2 equipos de 1 a 7 jugadores con un juez, donde se enfrentan en una cancha dividida en 2, lanzando directamente o haciendo pases una pelota de hule no vulcanizada de 3 kilos aproximadamente, la cual debía ser tocada por alguna parte del cuerpo o implemento permitido. El mazo, guante, cadera, mano, antebrazo eran los principales. Los tantos se obtenían cuando la pelota se recogía o golpeaba por el equipo contrario con una parte del cuerpo no autorizada o cuando la pelota era muerta o perdida.
Patear la pelota con el pie suponía que el equipo contrario lograba obtener de 1 a 4 rayas y la posesión de la pelota. El pasar la pelota por el aro era excepcional. Cuando esto se lograba, se ganaba el juego. Tequio, trabajo voluntario comunitario. La palabra tequio viene de la palabra originaria en náhuatl, tequit, trabajo o tributo, que son formas muy antiguas de cooperación en México antiguo y es un componente importante del sistema de usos y costumbres que norma la vida comunitaria en el país. El tequio era y sigue siendo una costumbre muy común en las civilizaciones originarias de Mesoamérica y de los pueblos originarios de las comunidades indígenas en México. En la sociedad del tequio fue la organización social y económica, pues eran frecuentes los trabajos comunitarios para la construcción de cualquier tipo de obra que fuese de utilidad para la comunidad del barrio o de la ciudad. Su visión de vida-muerte. La muerte en el mundo prehispánico fue un hecho con lo que se convivía sin fatalismos. En su pensamiento no existía ruptura entre los extremos vida-muerte. La muerte es parte de la vida. Para que exista muerte se debe existir. Las sociedades de entonces integraron la muerte en su ciclo cosmogónico como una circunstancia más del devenir. Al morir se renace. Esta es la idea básica y de ella se desprendió la concepción de permanencia y dualidad. La muerte es vida y trascendencia para los pueblos indígenas de México. La muerte ha sido percibida de acuerdo con los procesos históricos en que se han desenvuelto cada cultura. Es por eso que se pueden encontrar diferentes formas de celebrarla a través del tiempo y la visión de los distintos pueblos. La milpa es un sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo que constituye un espacio dinámico de recursos genéticos. Su especie principal es el que prolifera el grano de maíz. La interacción de una gran cantidad de especies convierte a la milpa en un ecosistema, donde se aprovechan de manera complementaria los diferentes recursos en el sistema: agua, luz, suelo. En este ecosistema se favorecen interacciones ecológicas benéficas, brindando diferentes beneficios no solo a las especies que en ella conviven, sino a las comunidades humanas que las manejan, dado que los productos que ahí se obtienen favorecen una dieta equilibrada y en algunas regiones del país sigue siendo la base de su alimentación. La chinampa, del náhuatl chinampan, significa en la cerca de cañas. Es un método mesoamericano de agricultura y expansión territorial empleado por los mexicas para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México. El sistema de chinampas es una de las tradiciones milenarias de cultivo que ha permanecido hasta nuestros días. Es un sistema artificial de cultivo que se construye en zonas en las que el agua es el principal recurso natural presente en el medio. Esta superficie acuífera es llamada humedal. Se construyen con el fin de cultivar plantas, verduras y hortalizas para el autoconsumo y mercado local. Este sistema de cultivos se coloca en zonas poco profundas de lagos. No dependen del riego artificial o de agua de lluvia, pues por su localización siempre disponen de irrigación. Existen dos tipos de chinampas: la de tierra adentro, que se sitúa en las orillas y es regada mediante canales, y la de laguna, que se construye sobre el agua. El atractivo principal de las chinampas es la extraordinaria fertilidad del suelo, que combinada con la abundancia del agua y la mano de obra del agricultor, se convirtió en un sistema de producción intensiva sin igual en el mundo. Actualmente las hortalizas que se producen bajo este sistema podemos encontrar espinacas, acelgas, rábanos, perejil, cilantro, coliflor, apio, entre otras. Medicina tradicional. La medicina prehispánica representa la imagen de un saber médico propio que se desarrolló en respuesta a los problemas de salud precedentes al entorno específico. Las enfermedades consideradas por los médicos náhuatl prehispánicos, la forma de entenderlas y ordenarlas se hace evidente, pues disponían de un sistema clasificatorio complejo. Se trata de un esquema multiaxial en el que por una parte se ubicaban las relaciones causales, por otra las partes del cuerpo afectadas y en otra más la alteración de las funciones. En él, si bien se distinguen jerarquías relacionadas con la capacidad de dañar y de curar a los agentes causales, corren parejas de dioses y seres de todos tipos y categorías. Siempre se ponen en evidencia hechos observables y verificables por otros. La medicina prehispánica estaba basada mayormente en la herbolaria y el conocimiento del cosmos. Temazcal. El temazcal es un baño de vapor utilizado en Mesoamérica con fines higiénicos, rituales terapéuticos y espirituales. La palabra temazcal proviene de la palabra náhuatl temazcali, tema, sudor, cali, casa. Desde hace miles de años, las culturas mesoamericanas utilizaban este baño de vapor como un ritual de sanación. Los 4 elementos se ven involucrados en el proceso. La tierra sostiene el fuego, mientras este calienta el agua hasta que se convierte en vapor. El temazcal resulta ser una estructura cerrada de pequeñas dimensiones, en el cual se introducen piedras porosas previamente calentadas al rojo vivo y donde las personas pueden pasar un tiempo purificando su cuerpo.
Es un baño de vapor indígena que renueva y revitaliza el espíritu. Este baño ritual se realiza con el vapor de agua que producen hierbas aromáticas y medicinales que emerge de las piedras de origen volcánico. Es un lugar muy cálido en el que un guía, a través de cantos y rezos, lleva a los participantes a un contacto consigo mismos y con los elementos fundamentales de la naturaleza. Educación en la vida cotidiana del México prehispánico. Podemos decir que los mexicas tenían diferentes tipos de educación dependiendo del grupo al que se perteneciera, siendo los plebeyos los que asistían al Tepochcali y los nobles que asistían al Calmecac. La educación de los jóvenes siempre fue bastante importante y disciplinada para los mexicas, teniendo castigos que iban desde picar sus lenguas con puntos de maguey hasta el destierro y la pena de muerte. Contaba con 4 escuelas principalmente, todas funcionaban bajo un mismo sistema de internado. El Calmecac, que era la casa para los hijos nobles mexicas, en donde se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, maestros y gobernantes. Eran educados con una gran disciplina y sin privilegios, con todo tipo de aspectos en su formación filosófica, religiosa y demás. Existían diferentes escuelas calmecas asociadas a diferentes tipos de dioses, por lo que cada escuela era enfocada a distintas características del dios tutelar. En el Tepochcali, parecida al Calmecac, pero orientada a los plebeyos y con un sistema de disciplina solo un poco menos estricto, el Tepochcali contaba con un sistema de méritos y ascensos, en donde, por ejemplo, los estudiantes que entrenaban duro para la guerra y llegaban a destacar, podían ser transferidos al Calmecac. El Cuicacali era el lugar donde se ejercitaba la danza, el canto y la elocuencia, las actividades que eran indispensables para la vida religiosa y civil. Nos estamos refiriendo así a las actividades que sobrepasaban una preparación puramente artística. En el Ichpochcali era una escuela femenina y dedicada a distintos dioses, en donde las doncellas de 12 a 13 años vivían en castidad y recogimiento como doncellas disputando al servicio de Dios. Entre sus actividades se dedicaban a barrer, regar el templo, hacer la comida para ministros del mismo y con ello se recogía un poco de limosna. En Mesoamérica, con base en los vestigios culturales, se sabe que durante varios milenios se observó cuidadosamente el movimiento del Sol, la Luna y varios astros. También se identificaron algunas constelaciones y se observó la Vía Láctea y, sobre todo, se registraron eclipses, cometas e inclusive explosiones de supernova. Se trataba de una actividad que implicaba una estrecha relación con conceptos religiosos de la mayor jerarquía. De esta manera, se reconocían diferentes deidades cuyos influjos podían afectar a todo habitante de la Tierra. Se convirtió en una especie de culto religioso y valorado como excepcional trascendencia en Mesoamérica. Además que esto derivó de este culto astronómico, fue posible desarrollar un elemento cultural fundamental para cualquier civilización, que fue el calendario. Para describir los periodos de observación, esta actividad era altamente especializada en la clase sacerdotal. Estos sacerdotes astrónomos se encargaban de llevar el seguimiento del tiempo observando las estrellas y el cielo. Arquitectura y templos ceremoniales. La arquitectura mesoamericana destaca por su perfecta simetría y se caracterizan por su forma y accesos a escaleras para llegar a la cima. En algunos basamentos, como en Teotihuacán, las escaleras se encuentran de un solo lado, y en otros, como en Chichén Itzá, se ubican en las 4 caras. En ocasiones también están decoradas con esculturas talladas con piedras duras, un proceso primitivo del que se obtuvieron extraordinarios acabados, resaltando la gran organización de estas culturas para la prefabricación de materiales. Los basamentos piramidales de Mesoamérica. Son construcciones típicas de los centros ceremoniales mesoamericanos. Contaban de un cuerpo piramidal con un templo o conjunto de templos en su cima a las que se accedía con una empinada escalera llamadas teocalis. Las pirámides eran decoradas con relieves y estuco pintado de diversos colores. En Mesoamérica los templos no son pirámides, son basamentos piramidales, ya que son edificaciones parecidas a una pirámide, pero están cortadas para edificar un altar en la parte superior, no son como las de Egipto. Manifestaciones creativas encontramos que son el motor de desarrollo personal y ha sido parte esencial de cada cultura. En las culturas en el periodo clásico tardío aparece la arquitectura y escultura monumental, cabezas colosales por los olmecas. En el periodo preoclásico temprano y medio la primera manifestación es la cerámica. En los zapotecas, en el Valle de Oaxaca, se destaca el centro ceremonial de Monte Albán. Lograron perdurar 14 siglos, también perfeccionaron sus casas con la técnica de cerámica. En los toltecas una característica es la falta de ventanas, esculpieron grandes guerreros conocidos como atlantes. Los mexicas poseían un sentido de orden
y simetría con el objetivo de mostrar poder y reforzar su identidad. Su obra más importante es el calendario azteca. En el arte plumario los tocados son solo para los más altos cargos y los artesanos que lo hacían eran los amantecas. En los textiles, actividades como hilar y tejer han sido asociadas a la mujer desde la época prehispánica. Nezahualcóyotl fue un representante de la poesía y creía que daba belleza a la vida. Los sonidos eran el lenguaje para comunicarse con la naturaleza y sus divinidades. Tuvieron diversos instrumentos como el tepoztlani. En la recreación tenemos que en las diversas fiestas religiosas se reunían para cantar, bailar, tomar y escuchar versos. En los rituales sagrados está el sacrificio gladiatorio, el cual el cautivo pelea contra 5 guerreros y si los vencía se salvaba la vida. Hay otros como la guerra, el juego de pelota, autoinmolación y la danza de los voladores de Papantla. En los deportes prehispánicos está la caza y tenía sentido religioso y tenía deidades protectoras que decían cuál era el tiempo favorable para esta. Encontramos las carreras a pie, el canotaje, las luchas, los nadadores, malabares y equilibrios. Los juegos está el patolini. Durante la conquista de los frailes españoles afirmaban era un juego satánico y lo llamaron el juego de los demonios. Como juguetes infantiles había pequeñas figuras de cerámica que usaban como carritos y en los juegos infantiles estaba el totoloque.